Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y hoy vamos a detenernos a analizar un episodio que nos remite a casi 40 años en el tiempo. Hemos en programas anteriores hablado respecto de lo que pasó el 30 de octubre de 1983, recuperada la posibilidad de que eligiésemos vivir en libertad. Bueno, muy poquitos meses después, en diciembre y a 5 días de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, se determinó crear una comisión, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas. Hoy es necesario, por distintos episodios, el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, los discursos del odio, la idea de eliminar al que piensa distinto, que ya no es un adversario político, sino es un enemigo público, nos pone en alerta respecto de la necesidad de evocar una y otra vez lo que nos costó la democracia. La integrante más joven de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas va a hablar con nosotros, socióloga, actriz. Saludo a María Eugenia Lanfranco. Gracias por aceptar esta videollamada, María Eugenia. ¿Cómo va? La agradecida soy yo y saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, también la coyuntura marca que con la película que evoca el juicio a la Junta, las CONADEP y el nunca más volvieron a hacer noticia, con lo cual hay una serie de elementos que se alinean para saber qué piensa de la importancia de la CONADEP, alguien que la integró en este tiempo y de la necesidad de una y otra vez dar a conocer lo que allí pasó, María Eugenia. Sí, es cierto, la película argentina 1985 ha puesto sobre la mesa de los argentinos, en ámbitos familiares, estudiantiles, círculos de amigos, de trabajo, esta temática. Así que más allá de aspectos que a uno le puede resultar incompletos, completos y demás, me parece que tiene un valor enorme porque es muy didáctica, es una película amena, y que para este momento particular, coincido con usted, que las dificultades de un pasado reciente, ¿no? De, con este intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, que más allá de las ideologías, más allá del partidismo que cada uno puede tener, son situaciones que no nos podemos dar el lujo o no pueden ocurrir estas cuestiones tan espantosas. Creo que es un momento para reflexionar y la película, que si bien fue filmada hace el año pasado, ¿verdad? Estrenada previamente en otras latitudes del planeta, llega a la Argentina en un momento clave, como para reflexionar sobre que la violencia no es un camino posible y no es un camino al que tenemos que acceder. Desde esa perspectiva me parece que es maravillosa la película. Y además, si bien es una ficción, hay muchas partes que están ficcionadas, nos recuerdan muchísimas situaciones de aquellos años. María Eugenia, ¿cómo es que se transformó en la empleada más joven de la CONADEP? Sí, me ven los jóvenes y dicen, más joven, por favor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de juventud? Bueno, pero hace 39 años yo tenía apenas 20 cuando ingresé a la CONADEP. Sí, fue por una decisión personal que me hizo ofrecer mi colaboración ad honorem. De hecho, yo trabajé el primer tiempo absolutamente ad honorem porque yo trabajaba en una escuela como preceptora a mis 20 años y recuerdo que ese fin de año del año 83, ese año que habíamos dejado los años oscuros de la dictadura cívico-militar, estábamos con mi familia en la costa, tomando unos mates en la playa y leyendo los diarios. Y una de mis hermanas
dijo que si ella hubiera, si disponía de más tiempo, le hubiera gustado ir a colaborar a esta comisión que se acababa de crear por un decreto del Poder Ejecutivo de Raúl Alfonsín. Yo le escuché y pensé, yo tiempo tengo, porque trabajo 4 horas, si bien estaba comenzando a estudiar, pero... Y bueno, cuando volví, nosotros vivíamos, yo soy nacida en Ituzaingó, la provincia de Buenos Aires, a 15 kilómetros, en el conurbano, a 15 kilómetros de la capital. Fui a trabajar a la mañana y al día me tomé el tren Sarmiento y me ofrecí en el Centro Cultural San Martín, donde funcionaba la CONADEP, me ofrecí a trabajar ad honorem, aunque sea sirviendo café. Me acuerdo la sonrisa, ¿no?, del compañero que me había recibido y me preguntaron, ¿cuándo querés comenzar? Mañana. Y al otro día comencé. Si bien yo era la joven con mis 20 años, unos 21 los cumplí en la CONADEP, lo real también es que el resto de mis compañeros eran muy jóvenes. Tenían entre 25, 26 años y 32, 35 años como máximo. Había un compañero en particular que era abogado, que tenía 50 años y que desde mis 20 yo lo veía como una persona muy mayor. El resto eran personas que, me estoy refiriendo a todo ese grupo de personas que trabajó entregando lo mejor que tenía, que era su dedicación, su compromiso. Me estoy refiriendo a los no notables, porque recordarán que la comisión estaba integrada por un grupo de personas notables de distintos ámbitos, ¿no?, de la educación, de la ciencia, de distintas integrantes de distintas religiones, que habían sido convocados por el presidente de la Nación, y yo, presidente de la comisión, era el escritor Ernesto Sábato. ¿A quiénes recuerda de esa comisión de los notables como más activo participante, por lo menos desde su mirada de empleada de la CONADEP? Sí, tengo un gratísimo recuerdo. Puedo decir claramente que algunos no los vi, no los conocí. Sí se reunían los martes por la mañana, llegaban y tenían una oficina donde ellos se reunían y acordaban criterios y demás, seguramente. Pero en particular yo tengo un profundo respeto y afecto, aunque ideológicamente probablemente no hayamos tenido una mirada similar, pero en esta temática sí coincidíamos, y que fue Magdalena Ruiz Guiñazú, que falleció hace muy pocas semanas atrás. Ella fue una persona que tenía una participación muy activa. Iba no solamente los martes, uno la veía por los pasillos, uno la veía comprometida, preguntándonos cómo estábamos, cómo veníamos, cómo estaba la carga de trabajo, si había venido mucha gente, digamos, tenía un compromiso muy activo, muy participativo. Y cuando ya estábamos terminando nuestra labor allá por el mes de septiembre del año 84, ella, después voy a volver sobre el tema de la duración, de los meses que tuvo su labor la CONADEP, ¿no? Allá, así que hacia fines de la CONADEP, en el mes de septiembre, donde trabajamos hasta cualquier hora para terminar el informe, para terminar con la carga de la lista de todas las personas desaparecidas, terminar de organizar el trabajo, ella se quedaba con nosotros hasta altas horas y tenía un gesto muy, muy amable, que uno lo recuerda hoy y lo agradece, un gesto hasta, diría, maternal, solidario, porque algunos de los muchachos que trabajaban allí, ella le decía, ven y acompáñame, y se iban a alguna pizzería de la calle Corrientes, esas típicas pizzerías que tiene Buenos Aires, y regresaban con una pila de pizzas para compartir y poder seguir trabajando un rato más con menos apetito. ¿Qué la llevó a una jovencita de 20 años a sumarse a la CONADEP? ¿Hay una historia familiar, un compromiso militante, no una salida laboral porque era un trabajo temporario, era por un determinado lapso de tiempo? ¿Qué la llevó?
Yo provengo de una familia trabajadora, sencilla, una familia del conurbano bonaerense. Mis padres tenían, mi papá primario incompleto y mi mamá primario completo. Que habían hecho mucho esfuerzo para mandarnos a la escuela, a estudiar el secundario y a la universidad después. Y si bien mi papá tenía, no era un militante político, pero él era cordobés y radical, cosa que es bastante frecuente más en aquellas épocas. Y mi mamá era porteña, se había criado en la provincia de Buenos Aires y era peronista, lo cual también muestra una época, ¿no?, donde los partidos opositores podían tener una buena convivencia y conformar una familia feliz. Había conciencia política, no militancia política en mi familia. Y para mí la dictadura me rozó en el sentido que yo en mi juventud, yo soy más la juventud de Malvinas, porque soy del año 1963, el año que yo nací. Mis hermanas mayores por ahí sí estuvieron más involucradas con la época de la dictadura porque son más grandes. Pero creo que la dictadura a mí me marcó en ese primer año donde había iniciado las clases a mediados de marzo y 10 días después se produce el golpe de Estado del 76. Una cosa que me dolió mucho fue que el equipo de profesores que teníamos en la escuela, a mitad de año, del año 76, lo renovaron y pusieron en su mayoría esposas, porque eran mujeres, la mayoría o todas, de militares, de las distintas fuerzas. Para mí fue una pérdida muy grande la de esos docentes. Creo que eso, por ahí ya es en términos hasta psicológicos, si se quiere, creo que tuvo una influencia notable. Por otro lado, también recuerdo, a pesar de haber sido una niña, haber estado en escuela primaria, o primeros años del secundario, recuerdo algunos episodios en mi barrio, ¿no? A plena luz del día, llevar secuestrados, y hasta hoy están desaparecidos, 2 hermanos vecinos que vivían a pocos metros de mi casa. Esto ocurría en nuestro barrio, también a 15 cuadras aproximadamente, funcionó un centro clandestino, donde uno veía algo raro, digamos. Si bien este plan sistemático implementado durante esos años, ¿no?, fue tan terrible porque cayó las voces, tapó los oídos, tapó los ojos de gran parte de la sociedad, no todos, pero sí gran parte. Que fue algo absolutamente, a mi modo de ver, muy premeditado, muy sistematizado. Pero bueno, en este centro clandestino, que después fue, que se conoce como la Quinta Seré, se escuchaban o se veían entrar autos en horarios de noche, tras noche, o se escuchaban tiros, digamos, eso ocurría. Lo que pasa de ahí a ser conscientes de lo que realmente estaba ocurriendo en el país, hay una diferencia, salvo obviamente de aquellas familias que habían tenido la desdicha de tener un integrante secuestrado, desaparecido y demás, donde o haber tenido una militancia política tal que probablemente manejaban mucha más información que esas familias de barrios sencillas y humildes. María Eugenia, ¿cómo fue su trabajo? ¿Qué hacía en la CONADEP? ¿Qué tareas desarrolló? Cuando comencé, los primeros días, las primeras semanas, trabajé en el equipo del archivo. En el archivo lo que se hacía era recepcionar las denuncias que habían tomado los compañeros que estaban en denuncias, justamente recibiendo los testimonios por parte de los familiares o las víctimas directas de secuestros y demás, y se abría una carpeta, en un fichero se colocaba el nombre con algunos datos, y luego
se numeraba, obviamente, y se colocaba en un archivo. Digamos que el trabajo era extremadamente manual. Cuando yo converso con personas generaciones que tuvieron la dicha, ¿no? Ya de haber nacido en democracia, siempre recalco que la CONADEP es pre-internet y que no teníamos acceso a computadoras como tenemos hoy. Todos nosotros nos manejamos con celulares que son computadoras que tienen una cantidad de funciones probablemente superiores a las que tuvieron cuando en la NASA mandaron el primer cohete a la Luna, digamos, ¿no? Realmente hay un salto tan grande en estos aspectos que cuesta recordar eso, y más aún el que no lo vivió, porque ya nació en esta era, en estas últimas décadas, no se imagina la vida sin la conexión a Internet. Pero era así, por eso el trabajo consistía fundamental, era totalmente manual. Cuando digo manual, es que hasta la mayoría de las denuncias no se tomaban con máquinas de escribir. Había muy pocas máquinas de escribir que las tratábamos como de asignar a aquellos compañeros que tomaban testimonios a ex detenidos que habían sido liberados, porque eran testimonios más largos, más extensos, y sabíamos que la información que tenían esos testimonios iban a servir y mucho para futuras acciones, ejemplo, juicio a las juntas y otra cantidad de juicios que hubo por... ¿Y había temor por parte de ustedes? ¿Tenían miedo a hacer la tarea o eran conscientes de, bueno, había un poder militar que si bien estaba en retirada, todavía estaba muy activo, estaba la mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia? ¿Eran conscientes de eso o no? Cuando se cumplieron los 30 años de la CONADEP, nos hicieron una entrevista en un periódico a 4 compañeros, ex trabajadores no notables. Y teníamos distintas percepciones, distintas miradas. Un compañero había sido torturado y un periodo había estado desaparecido y después puesto a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, había estado como preso político, y él y una compañera que se había exiliado decían que habían pasado tanto temor durante la dictadura que ahora no sentían tanto, pero tenían muchas pesadillas. Otro compañero decía que sí, que él tenía mucho miedo porque además, en el caso de él, tenía teléfono en su casa y sufría amenazas, no solamente en el trabajo, no solamente en las horas que estábamos en la CONADEP, que era moneda corriente, sino que también en su ámbito privado. En el caso mío, creo que fue la inconsciencia de la juventud que me hacía no darme cuenta, no tener tanto temor. Pero recuerdo de una noche que me acuerdo con mi noviecito de entonces, en Ituzaingó, desde la estación de Ituzaingó, la estación de trenes, hasta mi casa, que queda 7, 8 cuadras, un auto nos siguió. A medida que nosotros íbamos caminando, el auto iba como a la par nuestra. Primero pensamos que nos iban a asaltar, y después nos dimos cuenta que no, pero no entendíamos muy bien qué estaba ocurriendo. Al lunes siguiente, cuando llegué a la CONADEP, varios compañeros relataron situaciones similares a las que había vivido yo esa noche. Como que durante ese fin de semana, el sábado a la mañana, el sábado a la tarde, a la noche, el domingo, habían tenido situaciones parecidas o amenazas telefónicas a aquellos que tenían teléfono. En mi casa no había teléfono, así que eso no ocurrió. En lo personal debe haber transitado cientos, miles de historias. ¿Alguna la marcó? ¿Había alguna especie de coraza, si se quiere, para no involucrarse con cada una de las cosas que conocían, o era inevitable tener empatía con ese sufrimiento? Me parece que era inevitable. Es real también que había compañeros que tenían muchísima más experiencia que yo porque provenían de trabajar en organismos de derechos humanos.
Y eso tal vez tenían como un poco más de entrenamiento, pero ese entrenamiento no logra, me parece, cubrir el dolor que genera tener la entrevista con una persona que ha sido víctima de la desaparición de un familiar, ¿no? Realmente son situaciones muy, muy dolorosas, porque la pérdida de un familiar en cualquier circunstancia es tristísima, pero en una situación así de tanta violencia, donde el Estado es el responsable y donde no, están, no aparecían los cuerpos, este concepto de desaparición realmente fue terrible no saber cómo transcurrió ese periodo desde que la persona fue secuestrada hasta el momento que seguramente fue asesinada. ¿Y qué historia la marcó a usted? Hay una en particular, porque yo después de trabajar en el archivo pasé a trabajar al área de denuncias. Y no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires tomaba las denuncias, sino que viajamos con la CONADEP en 2 oportunidades a la provincia de Tucumán. Eso es lo que más recuerdo como una situación dura y que no me la olvidé nunca en la vida. Con mis 59 años sigue siendo una historia que recuerdo como si la estuviera viviendo ahora. Una persona, un señor, había venido a brindar su testimonio, expresó que era la primera vez que hablaba, que iba a denunciar la desaparición de sus 2 hijos. Nunca antes había hecho ante ningún organismo de derechos humanos, ni había presentado ningún tipo de habeas corpus, la documentación como para realizar la denuncia. Y dijo además que él había venido porque la patrona, es decir, su esposa, desde que se habían llevado a sus 2 hijos secuestrados, no había parado de llorar. Y bueno, contó, relató sobre la fecha de nacimiento de cada uno de sus hijos, que tenía uno 16 años y otro 18 al momento del secuestro. Contó también la fecha en que habían sido secuestrados, el lugar donde trabajaban, que ambos trabajaban en un ingenio del interior de Tucumán. Y una vez que terminó de brindar ese breve testimonio, firmó con una cruz, porque el señor era analfabeto, y me miró a los ojos de esa María Eugenia con 21 años, y me preguntó: señorita, ¿usted me los va a encontrar? Tenía como la esperanza que la comisión iba a lograr ubicar, encontrar, restituir a las personas que estaban desaparecidas. A mí nunca me había ocurrido una situación igual. Todas las denuncias que yo había tomado con anterioridad, puedo pensar, o no lo expresaron, o esas personas venían con el conocimiento de alguna manera de que ese familiar secuestrado y que estaba desaparecido, cuyo cuerpo no había sido entregado a la familia, no estaba con vida. Es duro hasta escucharlo, vivirlo debe haber sido para usted muy terrible. Quiero preguntarle en el final cuál era la relación, si pudo entablarla con Sábato, que fue el responsable de la CONADEP. Sí, yo era extremadamente tímida, tenía 20, 21 años y no era una chica canchera de hablar con uno y con otro, era tímida. Y puntual. Yo iba a trabajar muy temprano, motivo por el cual me habían dado las llaves de la CONADEP, digamos, las llaves de las puertas.
porque también esto suena muy simpático, ¿no? Pensar hoy en las casas, en los ámbitos laborales, en las vías públicas, hay cámaras por todos lados. Nosotros que teníamos información tan sensible en ese momento, año 84, los militares habían estado hasta hacía un ratito, en el año 83, haciendo las suyas y demás, no había cámaras, la tecnología tampoco había llegado en ese aspecto. Es decir, que tenía la llave de la CONADEP. Yo tenía una llave que era una llave común y silvestre, digamos, tenía la llave de las puertas de vidrio que abrían el pasillo al que daban todas las oficinas, y luego la llave de la oficina del archivo y de la llave de la sala de denuncias. Imposible hoy en día pensar algo así, sin cámaras, sin seguridad, etc. Bueno, todo esto para contar que yo llegaba muy temprano y Ernesto Sábato también, los martes que ellos se reunían, llegaba a primera hora de la mañana. Entonces él recorría los pasillos, entraba a las salas, no hablaba mucho. Pero un día, además de preguntarme mi nombre, me preguntó la edad. Cuando le dije que tenía 21 años, me dijo, demasiado joven para escuchar tanto horror. Pegó media vuelta y salió y cerró la puerta. Ese fue mi encuentro con Sábato. Después, bueno, lo ¿Y tenía razón Sábato? ¿Era demasiado joven para escuchar tanto horror? Para tanto horror no hay ninguna edad que pueda soportar, que sea soportable. Pero sí, yo era demasiado joven. Todos éramos demasiado jóvenes. A veces me preguntan, ¿y cómo hiciste siendo tan chica? Yo digo, tal vez porque éramos jóvenes pudimos, porque creo que hoy no sé si tengo el coraje para escuchar todo ese horror. Para finalizar, María Eugenia, ¿tiene temor de que esa tarea histórica de la CONADEP sea necesaria reeditarla en el sentido de, habremos aprendido la lección? Es un trabajo inconcluso, si se quiere, porque el daño de la dictadura fue mucho mayor, aunque fue acotado en el tiempo para establecer las bases de lo que después iba a ser el juicio condenatorio. ¿Tiene temores de que su tarea haya sido una tarea en vano? No. Sí creo que hay que estar muy atentos, que la democracia requiere ser cuidada, que episodios de violencia no tienen que permitirse. Pero también creo que hay una consolidación en cierto aspecto. Recordemos cuando fue la marcha del 2x1, cuando se quiso favorecer a todas las personas condenadas por delitos de lesa humanidad con esta condonación de penas. de reclusión, ¿no? De pena. Y en todas las latitudes de nuestro país se salió a la calle, que fue la famosa marcha de los pañuelos, no sé si recuerdan, pero fue realmente algo muy fuerte, como que la sociedad salió a expresar y a decir nunca más. Pero creo que es una tarea que debemos nutrirla, que debemos regarla, que cada 24 de marzo tenemos que salir a la calle siempre que no haya pandemia, obviamente, y si para recordar, o como esta película que favoreció, que hace docencia, que pone sobre el tapete nuevamente esta temática, que nos hace pensar a los que la vivimos y también conversar con aquellos que no atravesaron, insisto, que tuvieron la suerte de nacer en democracia, pero que nos permite conversar, nos permite escucharnos, y a pesar de varias críticas que se le ha hecho a la película, porque falta esto, falta aquello, o sobra lo de más allá, lo real es que nos permite seguir dialogando. Y eso es lo importante, y seguir sintiendo que somos responsables de cuidar esta democracia. Y creo que no fue un trabajo en vano, no fue en vano porque después de finalizado
el informe de entregado el 20 de septiembre del 84, pocos días después comienza el juicio a las juntas, que se nutre de toda esa información que teníamos en nuestros archivos, aprovecha en el mejor de los sentidos la experiencia que teníamos varios de los compañeros que habíamos trabajado en la CONADEP y que colaborábamos de alguna manera con la Fiscalía brindando información valiosa que sirvió para infinidad de juicios de lesa humanidad a lo largo de todos estos años, a pesar de la evidencia de vida, punto final e indulto. Después se volvió a recobrar esta posibilidad de que los responsables de este genocidio, de estos delitos cometidos, sean juzgados. Es cierto, a veces uno siente que la justicia llega tarde. Varios de estos asesinos, de estos responsables, de estos torturadores, fallecieron sin ser juzgados, sin haber ido a la cárcel. María Eugenia, muchísimas gracias por su testimonio, muchísimas gracias por el trabajo en la CONADEP y muchísimas gracias por su militancia de hoy, porque ese trabajo no quede en el olvido. Ha sido muy valioso poder hablar con usted. Al contrario, la agradecida soy yo. Es la historia nuestra, la reciente, la que no debemos olvidar y la que las nuevas generaciones deben conocer para seguir defendiendo la democracia que supimos conseguir. Y nunca más. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.